Bueno, en este ejercicio vamos a aprender a ensamblar pretina básica o común en una falda básica. Yo realicé los moldes a media escala, corté a ras las piezas, todos tienen contemplado su margen de costura, la pretina tiene ubicada el cruce de botón y en esa dirección hice piquete arriba y piquete abajo. Ya le fusioné interlón porque la pretina lleva un refuerzo en interlón, pero este debe dejar libre las márgenes de costura. Es decir, el interlón lo vamos a cortar por la linecita. No le vamos a contemplar al interlón margen de costura. Y cuando lo vamos a fusionar, lo acomodamos bien centradito de tal manera que los márgenes de costura nos queden libres. Vamos a planchar por la mitad, hacemos el quiebre bien definido. Aquí ya queda lista la pretina preparada para empezar el proceso de ensamble. Tenemos el delantero de la falda. Vamos a aprovechar este ejercicio también como para ir practicando la confección de la falda completa. Ya le ubiqué las pinzas, los puntos de las pinzas. La corté a ras del molde porque el molde o el patrón también tiene contemplado absolutamente todos los márgenes de costura. Aquí ubiqué el molde a ras del doblez de la tela. Ya puedo desdoblar y me queda el delantero completo. En el posterior ubicamos también el molde, cortamos a ras porque todos los contornos o por todo el contorno está contemplado margen de costura. Lo cortamos de tal manera que salieran las dos partes del posterior. Entonces vamos a iniciar armando la faldita para luego proceder ensamblándole la pretina. Vamos a cerrar las pinzas, a coserlas. Bueno, ya armé las pinzas, las dos en el delantero, las planché, las pinzas se planchan hacia los costados. Ya le di borde al ruedo de la falda o le fileteé el borde del ruedo de la falda en el delantero. Lo mismo hice en el posterior. Armé las pinzas. Aquí está la otra pincita armada y le di borde al centro posterior y al ruedo. Aquí alcanzamos a evidenciar el piquete en ambos lados. Vamos a coser desde ese piquete hacia abajo. Bueno, aquí ya tenemos la falda por el revés. Ya le di acabado a los costados, a ambos. Planché hacia el posterior, ambos costados están planchados hacia el posterior. Así nos queda la falda por el derecho y vamos a proceder a ensamblar la pretina. Vamos a cerrar las puntas juntando derecho con derecho. Cosiéndola a 1 centímetro, siempre teniendo en cuenta que en este caso estamos trabajando, o en este ejercicio se está trabajando a media escala, entonces hay que saber que los centímetros de costura también están proyectados a media escala. Esta otra punta también la vamos a entalegar. Vamos a sacar la puntica que nos quede bien hecha la esquinita y lo mismo en este lado. En esta punta hemos marcado
los piquetes que indican el cruce de botón. Ese piquete lo vamos a ubicar en la parte izquierda de la falda. Este sería el derecho y el derecho montaría sobre el izquierdo. Quiere decir que la pestaña tendría que quedar por debajo. Entonces, por eso el piquete lo vamos a ubicar a ras del centro posterior. Es como si aquí tuviésemos puesto la cremallera, estuviera abierta la cremallera. Ahí vamos a ubicar el piquete y vamos a coser la pretina por todo el contorno hasta llegar al otro extremo. Este otro extremo debe quedar a ras, a ras del filo de la pretina. Ahí debe coincidir a ras, como si aquí fuera la cremallera. Entonces vamos a empezar cosiendo. Nos vamos a venir por la pretina. Vamos a correr la costurita hacia este lado. Y vamos a igualar el borde de la pretina con el borde de la cintura de la falda. A 1 centímetro, rematamos al iniciar y vamos igualando el borde de la pretina de uno de los dos lados de la pretina. Mira, aquí ya la tengo abierta y voy haciendo coincidir con el borde de la cinturita de la falda. No podemos ir alando ni la pretina ni la falda, simplemente vamos igualando bordes, teniendo en cuenta que las pinzas se conserven del mismo modo como las planchamos, que el costado también se conserve del mismo modo, es decir, planchado hacia el lado que corresponde. Rematamos al final. Ahí nos damos cuenta que el piquete coincide perfectamente con el lado izquierdo de la falda. Ahora vamos a venirnos hacia adelante. Vamos a doblar la pestaña de costura, el centímetro que hemos asignado para costura, lo vamos a doblar. Vamos a ir doblando y vamos a ir haciendo coincidir este borde con la línea o con la costura que acabamos de hacer. Ahí, ella tiene que descargar exactamente encima de la costura. Entonces aquí doblamos bien, que nos coincida bien. Y así. Vamos a empezar a coser para sellar ya la pretina. Fíjese que arrancamos cosiendo de adentro hacia afuera, porque para sellar la pretina vamos a usar un pespunte al 16avo. Entonces vamos a ir doblando por este lado 1 centímetro, el mismo centímetro que usamos para unir la pretina a la falda en este lado, en esa primera etapa. Entonces este lado también le vamos a ir doblando 1 centímetro y vamos a ir a hacer coincidir, o vamos a ir haciendo coincidir ese bordecito con la costura. Vamos a ir descargándolo exactamente encima de la costurita y seguimos doblando, seguimos llevando bien el margen de costura así. Bien así, bien así, que no nos vaya a quedar de pronto la pretina por acá, se nos devuelva, sino que ella tiene que quedar bien abierta.
Si ven que necesitan hacer una basta para poderse ayudar, inicialmente lo pueden hacer mientras que van cogiendo práctica. Vamos descargando ese filito sobre la costura. Y así por todo el contorno. Seguimos asentando bien este margen de costura bien llevado hacia adentro, doblando 1 centímetro y haciendo que el filo coincida bien encima de la costura. No hay que alar la pretina, o sea, no es que la vayamos a coger a estirarla hacia este lado, no, simplemente vamos doblando, sostenemos y hacemos descargar ese doblez para que nos coincida bien exactamente encima de la costura. Entonces, doblamos y hacemos coincidir. Llegamos al final, dejamos la aguja dentro, levantamos prensa tela, giramos y nos venimos haciendo el pespunte al 16avo por todo el contorno de la pretina. Giramos y continuamos. Giramos y terminamos en donde iniciamos, rematamos y listo. Ya nos quedó ensamblada la pretina en la falda. Este lado que tiene los 3 centímetros de cruce para botón va por debajo. Aquí hacemos el ojal y aquí ponemos el botón. Ya queda lista. Esto es por el posterior y así está por el delantero. Ahora vamos a ensamblar la pretina anatómica. Vamos a hacer un breve repaso. El delantero con la pinza cerrada va a medir desde la línea de cintura hacia abajo el ancho de la pretina anatómica. Yo ya lo tracé, lo tengo dibujado a los 6 centímetros. ...6 centímetros, 6 centímetros y 6 centímetros. Entonces con la pinza cerrada dibujamos la línea del ancho de la pretina anatómica. De igual manera sucede en el posterior. Entonces con la pinza cerrada marcamos 6 y 6 porque ese es el ancho que yo quiero para mi pretina. Si yo la quisiera un poquito más angostica, pues entonces, por ejemplo, la quiero de 5, entonces pues desde la línea de cintura hacia abajo marco 5 o el ancho de la pretina deseada. Entonces vamos a cortar lo que corresponde a la pretina, o sea, vamos a separar lo que corresponde a la pretina de la falda. Esto en el posterior, centro posterior, dice acá, posterior, y esto en el delantero. También vamos a separar la pretina del resto de la falda. Quedó la otra parte de la falda
Ahora tenemos un papel a doblez y sobre esta línea de doblez vamos a ubicar el centro de la pretina delantera. Vamos a dibujarla para poderle proyectar márgenes de costura. Entonces este es delantero. Ahora le vamos a dibujar el margen de costura 1 centímetro por todos los lados. Que es lo que requerimos para poderla ensamblar. Vamos a cortar aquí está el costado y aquí está la parte de arriba que correspondería a la cintura. Como tenemos el papel a doblez, podemos desdoblar y ya me sale completo el delantero de la pretina. ¿Cuántas veces vamos a cortar esta pieza? 2 veces con hilo de tela de esta forma. Para el posterior vamos a hacer lo mismo, vamos a calcar, pero ya en esta, ya si es en un papel sencillo, vamos a calcar el croquis para poderle proyectar margen de costura por todos los 4 lados. 1 centímetro de margen de costura por todos los 4 lados. Entonces 1 centímetro. Esta pretina la estamos haciendo en este caso separadita de los costados, porque como yo les había dicho cuando estuvimos haciendo el trazo, es como lo más recomendable, teniendo en cuenta agilidad en caso de que tengamos que hacer un ajuste. Es mucho más rápido hacer un ajuste si tenemos la pretina separada en los costados que si la cortamos en una sola pieza. Entonces por esta razón es que yo la estoy cortando así separadita en los costados, es decir, con costura en los costados. Listo, este es el posterior. Hilo de la tela. ¿Cuántas veces iría esta pieza? 4 veces. Bueno, teniendo listos los patrones de la pretina, procedemos a darle margen de costura a la otra parte de la falda. Bueno, aquí ya tenemos listo el patronaje, ya le añadimos el margen de costura a la falda. Este es el posterior por todos los contornos y lo mismo hicimos en el delantero. Ya tiene 1 centímetro en cintura, 1 en costado, 2,5 en ruedo, 1 centímetro en centro posterior, 1 en cintura, 1 en costado y 2,5 en ruedo. Igual sucede con las pretinas delantero por todo el contorno 1 centímetro y posterior por todo el contorno 1 centímetro. 4 veces vamos a cortar el posterior, 2 veces vamos a cortar el delantero. Bueno, ya corté todas las piezas. Aquí tengo la pretina delantera 2 veces, 1 y 2. Aquí tengo la pretina posterior 4 veces. Este es el centro posterior. Para no confundirnos que de pronto peguemos en el centro el costado, vamos a hacerle un piquete a todas las partes, a todas las 4 capas en el centro posterior. Ya sabemos que lo que tiene piquete es el centro posterior. Entonces aquí va 1, 2, 3 y 4. Aquí tenemos el delantero con las márgenes de costura, ya está listo. Voy a dibujarle las pinzas. Puntico de la pinza, ahí ya está por este lado. Aquí están los 3 punticos en la cintura.
vamos a hacerlo pasar al otro lado, poniendo alfileres en los punticos que atraviesen para poder saber en dónde están los puntos por el otro lado. Entonces los vamos a dibujar. Ahí ya quedaron marcadas las pinzas por ambos lados. Delantero se cortó a doblez, pues ahí ya me sale el delantero completo. Y en el posterior vamos a hacer lo mismo. Vamos a dibujar los puntos de las pinzas. Y con alfileres, atravesándolos al otro lado, vamos a trasladar los puntos para dibujar la pinza. Listo. Entonces aquí ya tenemos también el posterior completo. Vamos a ubicar el piquete que nos indica hasta dónde va la cremallera. Aquí tenemos la línea de cadera, altura de cadera, 2 centímetros arriba de esa línea vamos a ubicar el piquete, porque hasta ahí iría la cremallera. Listo. En la pretina vamos a poner un refuerzo de interlón fusionable. Ese refuerzo se pone en una de las dos caras, tanto en el delantero como en el posterior. El interlón lo corté sin contemplar el margen de costura. Entonces vamos a fusionarlo. Esta no. Estas dos son las que llevan interlón. Esta no. Esta no. Vamos a la plancha a fusionar. Ya tenemos el interlón fusionado. Este es el posterior. Bueno, vamos a coser las pinzas en la falda. Ya armé las 4 pinzas, estas son las 2 en el delantero. Ya le di acabado al ruedo de la falda en el delantero. Lo mismo hice en el posterior. Aquí están las dos partes del posterior, tiene las 2 pinzas y tiene acabado el centro posterior y el ruedo. Vamos a coser desde el piquete hacia abajo hasta el ruedo a 1 centímetro, que es el margen de costura que hemos proyectado. Rematamos desde el piquete hacia abajo 1 centímetro, pero recuerde que estamos trabajándolo a media escala, entonces el centímetro también debe estar contemplado a media escala. Abrimos costura. Vamos a la plancha, abrimos costura. Vamos a armar lo que corresponde a la pretina. Entonces, esta es la pretina delantera. Son 2 capas. Una de ellas tiene interlón fusionado. Vamos a juntar derecho con derecho. El interlón lógicamente está por el revés. Y vamos a coser a 1 centímetro por la línea de cintura. Rematamos igualando bordes y cosiendo a 1 centímetro. Rematamos al final. Vamos a hacerle costura de asentamiento, dejando la capa que tiene el interlón para el derecho. Es decir, la costura de asentamiento la vamos a asentar hacia la capa que no tiene interlón.
Como es una pretina, por esa razón la capa que tiene fusionado interlón queda hacia el derecho, porque se va a ver más acartonadito. Piqueteamos en todo el tramo de la línea de la cintura, porque como es una pieza curva, necesitamos hacerle piquete para que nos permita voltear, generándonos una curva armónica. Este es el revés, aquí tenemos la costura de asentamiento y así nos queda por el derecho, por donde está el interlón fusionado. Vamos a la plancha, asentamos. De igual manera vamos a hacer en la pretina del posterior. Entonces, habíamos determinado que el centro posterior iba a tener los piquetes. Juntamos derecho con derecho, una capa con interlón, la otra sin interlón, de igual manera como lo hicimos en el delantero. Rematamos al iniciar, rematamos al terminar y esto mismo hacemos con esta otra parte de la pretina posterior. Ahora le hacemos costura de asentamiento, dejando hacia el derecho la pieza que tiene fusionado el interlón. Toda la costura va hacia el lado que no tenemos con interlón. De igual manera en las dos partes. Piqueteamos. Listo, ya tenemos preparadas las partes de la pretina. Vamos a ensamblar en el delantero la que corresponde al delantero. Vamos a hacer un piquete en el centro, tanto en la pretina como en la falda, para que ahora que estemos cosiendo hagamos coincidir los piquetes. Aquí nos podemos ayudar con un alfiler que nos ayuda a sostener y vamos igualando borde hasta llegar al costado. Vamos a coser a 1 centímetro, igualando borditos, vamos cosiendo. Cuando vayamos llegando al alfiler, detenemos la máquina, retiramos el alfiler para que no se nos vaya a dañar la aguja de la máquina y continuamos igualando bordes y cosiendo hasta el otro lado. Nos damos cuenta que las piezas coinciden, es decir, no me está sobrando ni me está faltando, sino que ellas coinciden exactamente, tanto en un lado como en el otro. Y ya quedó la pretina junto a la falda en el delantero. Lo mismo vamos a hacer en el posterior. Entonces buscamos el lado que tenía piquete, aquí está, lo vamos a ubicar en el centro posterior.
Ahora continuamos con el otro lado. Rematamos al terminar. Aquí nos coincide con el centro posterior porque vamos a ensamblar una cremallera que llegue hasta la pretina total. Entonces, bueno, así lo haríamos, ¿no? Porque en este caso pues no le vamos a ensamblar cremallera, porque lo que estamos haciendo en este ejercicio es ensamble de pretina. Pero por esa razón fue que no le dimos pestaña de cruce de botones en el lado izquierdo a la pretina, porque vamos a ensamblar la cremallera desde aquí, 2 centímetros arriba de la línea de cadera, hasta el final de la pretina. Ahora vamos a cerrar costados. Para cerrar costados tenemos que hacer coincidir esta línea con esta. Ahí nos ayudamos con un alfiler para que no se nos corra cuando estemos cosiendo. Lo mismo vamos a hacer con estas dos líneas. Nos ayudamos con alfiler. Este borde debe coincidir al igual que el borde en el ruedo de la falda. Lo mismo sucede en el otro costado. Entonces, hacemos coincidir estas dos líneas. Lo mismo estas dos. Y este borde, al igual que el ruedo de la falda, también deben coincidir. Entonces, con las pretinas abiertas vamos a cerrar costado, respetando 1 centímetro de margen de costura. Quitamos el alfiler antes de pasar la aguja por encima. Rematamos, quitamos el alfiler. Aquí tenemos que girar porque ya la cintura, buscando costado hacia línea de cadera, coge otra dirección. Quitamos el alfiler y continuamos. Igualando bordes y cosiendo a 1 centímetro, que es el margen de costura que hemos asignado. Rematamos al final. Lo mismo hacemos en el otro costado. Estas líneas nos deben coincidir por el derecho. Entonces, ahora sí vamos a darle acabado a los costados con filete o con zigzag para planchar. Ya le di borde a los costados. Vamos a planchar asentando el costado hacia el posterior en ambos lados. Y luego que tengamos asentado el costado hacia el posterior, doblamos. Y podemos pespuntar ya por el derecho para darle acabado a la pretina. Bueno, aquí ya planchamos, ya sentamos costados. De esta manera quedaría la pretina en la parte interna. En este momento tendríamos que ensamblar la cremallera para poder entalegar la parte final de la cremallera. Yo voy a coser como si esa cremallera estuviera puesta, porque voy a entalegar esa puntica o ese borde del centro posterior. Ahí suponemos que la cremallera ya está puesta y que le estamos dando acabado a ese centro posterior. Entonces, lo mismo hacemos en el otro lado. Ya le podemos dar la vuelta.
Aquí es como si tuviéramos puesta ya la cremallera y la tuviéramos abierta. De tal manera que los dos centros posteriores van a coincidir cuando la cremallera esté cerradita. Ellos tienen que coincidir. Ahora vamos a hacer un pespunte por este bordito en todo el contorno. El pespunte lo vamos a hacer por el derecho, entonces para que no se nos corran los costados en la pretina, en la parte interna, vamos a sostenerlos con un alfiler en ambos lados. Ahí nos aseguramos de que coincidan bien por dentro. Y podemos sostener con otro alfiler en la mitad, lo mismo aquí en la mitad, como para ayudarnos a que no se nos vaya corriendo a medida que vamos cosiendo. Y en el delantero también podemos ubicar unos 2 o 3 alfilercitos. También podrían hacer una basta en lugar de los alfileres para que la puedan sostener mientras que le van pasando el pespunte, para evitar que quizá se les embolse. Bueno, iniciamos rematando. Vamos quitando el alfiler antes de llegar a él y continuamos. Lo mismo, quitamos el alfiler y continuamos. Así lo hacemos en todo el contorno. Rematamos. Ahí ya quedó sostenida toda la pretina. Así quedaría por el derecho y así quedaría por el revés. Es como si la parte interna de la pretina hiciera el ejercicio de vista. Podemos dejarlo así, o si desean pueden pasar un pespunte en la parte de la cintura, quizá teniendo como referencia el borde del pie de la máquina, como para que nos ayude a asentar un poquito más la pretina en esa zona. Eso ya es opcional. Listo. En caso de que tuviésemos que hacer algún ajuste a la falda en el costado, que por decir algo a la persona le quedó grandecita en la cintura, entonces fácilmente soltamos la costura con la que sellamos la pretina y hacemos el ajuste en el costado, ¿sí? Cosemos más adentro, eliminamos el exceso de ancho de costura y volvemos y le damos acabado. Así quedaría ya la falda terminada.